Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vibrante mundo de la farándula turca, donde cada gesto se magnifica y cada palabra se multiplica como un eco interminable en las redes sociales, el nombre de Bar Baktas vuelve a ocupar los titulares. El actor, ya conocido por su capacidad de decir lo que piensa sin filtros ni rodeos, ha ofrecido recientemente una entrevista que no solo abrió un espacio de reflexión sobre la amistad y el respeto dentro de la industria, sino que también encendió una oleada de comentarios en torno a una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, Gökberk YLDRM y Cemre Arda. El momento clave de la conversación llegó cuando el entrevistador, sin titubear, sacó a relucir la posibilidad de una reconciliación entre YLDRM y Arda, un tema que los tabloides no han dejado de seguir con obsesiva insistencia. Ante la pregunta, Bar no rehuyó la polémica y pronunció las palabras que en cuestión de minutos ya se habían viralizado en la esfera digital. Si Gökberk YLDRM quiere reconciliarse con Cemre Arda, lo respetaré plenamente. Lo más importante es la felicidad y la sinceridad de las personas. Este simple enunciado, cargado de madurez y de un aire reflexivo poco común en las declaraciones públicas de celebridades, fue suficiente para que la audiencia estallara en reacciones. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios que iban desde la admiración hasta la especulación desenfrenada. Un sector de los usuarios celebró el tono sereno y comprensivo de Bar, aplaudiéndolo como un amigo auténtico y un referente de apoyo en un entorno profesional plagado de competencia y rumores. Otros, sin embargo, interpretaron sus palabras como una pista encubierta, un indicio de que entre bastidores tal vez se esté gestando un acercamiento real entre los dos actores mencionados. El propio Baktas, consciente del impacto de sus afirmaciones, insistió en subrayar un matiz esencial: el respeto. Trabajamos en la misma industria, y es lindo ver la felicidad de los demás. No quiero entrometerme en la vida de nadie. Cada persona tiene sus preferencias y debe hacer lo correcto en su vida, declaró con firmeza, dejando claro que su intención no era alimentar rumores ni crear polémica gratuita, sino compartir una mirada personal y madura sobre la importancia de dejar que cada quien viva su proceso en paz. A estas palabras añadió un dardo certero hacia los medios sensacionalistas que, según él, se empeñan en distorsionar los hechos. La prensa de espectáculos a veces manipula los eventos. Lo importante es conocer la verdad. Esta declaración, aunque aparentemente simple, resonó profundamente entre colegas y seguidores, pues expone una realidad ampliamente comentada en privado: la presión del foco mediático puede tergiversar amistades, inventar conflictos y fabricar historias que con el tiempo terminan perjudicando tanto las carreras como las vidas personales de los involucrados. La reacción del público no tardó en llegar. En cuestión de horas, miles de mensajes inundaban las redes sociales. Bar es tan maduro, un verdadero amigo, escribió una usuaria en Instagram, recibiendo cientos de likes. Otro comentario que se viralizó rápidamente decía: el apoyo de Baktas es invaluable para Gökberk y Cemre. Ojalá todos tuvieran amigos así. Estas voces reflejan no solo la empatía que despierta el actor, sino también la expectativa casi romántica de los fans por ver renacer la historia entre YLDRM y Arda. La repercusión fue tan amplia que incluso páginas de fanáticos internacionales comenzaron a traducir sus palabras, compartiéndolas en inglés, árabe y español, convirtiendo la entrevista en un fenómeno global. En Turquía el tema escaló hasta las principales tendencias en Twitter, con hashtags como #Barbaktas, #Gökberk y Cemre y #reconciliación acumulando decenas de miles de menciones. Desde un punto de vista más analítico,
algunos especialistas en medios sugieren que la declaración de Bakhtas podría marcar un antes y un después en la percepción pública de la relación entre YLDRM y Arda. Aunque ni Gökberk ni Cemre han confirmado oficialmente un reencuentro, la sola mención de esa posibilidad por parte de un colega cercano y respetado abre la puerta a toda clase de especulaciones. En la industria del entretenimiento, donde las apariencias lo son todo, un simple comentario puede convertirse en el combustible que reactive una historia mediática dormida. Más allá de la polémica, lo que resulta indiscutible es que la personalidad de Bar brilló con luz propia. En un ambiente donde la discreción suele ser sinónimo de estrategia, él eligió la sinceridad, demostrando que es posible ser figura pública y al mismo tiempo, mantener un discurso basado en el respeto y en los valores personales. Esta actitud, lejos de debilitarlo, lo fortalece como referente dentro del panorama mediático, proyectando la imagen de alguien genuino que no teme opinar sin agredir. La entrevista además dejó en evidencia un aspecto que a menudo se pasa por alto, la importancia de la amistad dentro de una industria ferozmente competitiva. Bar enfatizó que, más allá de contratos, ratings y titulares, lo esencial es la felicidad de las personas. Este enfoque humaniza un sector donde la presión por mantener una imagen perfecta a menudo lleva a los artistas a silenciar sus emociones o a esconder sus opiniones. En este punto, la pregunta se impone: ¿será posible que Gökberk, YLDRM y Cemre Arda decidan retomar su historia? Los rumores apuntan a que aún existen sentimientos no resueltos, pero también que los compromisos profesionales y las heridas del pasado pueden obstaculizar un reencuentro. Sea como sea, lo cierto es que las palabras de Bar Bakhtas han inyectado nueva vida al tema, devolviéndolo al centro de la conversación pública. Queridos seguidores de K-pop, queremos escuchar tu voz. ¿Piensas que el amor merece siempre una segunda oportunidad? ¿Crees que Gökberk y Cemre deberían reconciliarse o que cada uno debe seguir su camino por separado? Escribe tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para recibir más noticias como esta. Y si deseas apoyar nuestro trabajo más de cerca, recuerda que puedes unirte a la comunidad exclusiva haciendo clic en Unirse. Allí tendrás acceso a contenidos extendidos, debates en vivo y análisis detrás de cámaras. En definitiva, la conversación abierta por Bar Bakhtas no solo sacudió el ambiente del entretenimiento, sino que también ofreció una lección de madurez y transparencia en un mundo que, con frecuencia, se nutre del misterio y del escándalo. La historia de Gökberk, YLDRM y Cemre Arda, lejos de cerrarse, parece entrar en un nuevo capítulo, uno donde las palabras de un tercero han avivado la llama de la especulación. El tiempo dirá si la reconciliación es posible o si se trata simplemente de un espejismo alimentado por la nostalgia colectiva. Lo único seguro es que por ahora, las declaraciones de Bar Bakhtas seguirán resonando como un recordatorio de que, detrás de la fama y los reflectores, laten emociones humanas, amistades reales y decisiones personales que no siempre se ajustan al guión que dicta la prensa del corazón. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.